Bueno, la conferencia de hoy es refrigeración por absorción, estará a cargo del ingeniero Apio Goyardila, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas y administración EAFIT, eficiencia energética. Tiene más de 47 años de experiencia profesional en administración, dirección e ingeniería en Bavaria, Mazda, URE Ingeniería. Actualmente es gerente de una ingeniería y representante de bonos solares SAS, de programas de actividades de incentivos para fotovoltaica en Colombia. También es gestor del CSE, Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, expresidente del Consejo Directivo, presidente de la Comisión de Energía de la Sociedad Colombiana de Ingenieros desde el 2016. Ingeniero, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de difundir esto de la refrigeración por absorción. Es un tema interesante, como vamos a ver. Felicitaciones a Arnold por su capítulo y al ingeniero Dionisio, con quien hemos tenido oportunidad también de compartir estos temas energéticos desde la academia y del Consejo Colombiano de Eficiencia Energética y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Entonces, el tema de hoy es refrigeración por absorción. Como ya dijeron, tenemos alguna experiencia. Entrando en materia, voy a adicionar a la conferencia que ya ustedes tal vez conocían, esta noticia, que es de mucha actualidad en Europa. Se han prohibido por las autoridades en 27 países y Parlamento Europeo los hidrofluorocarbonos y los hidrofluoroporefinas. Estos reemplazaron los refrigerantes antiguos y es una noticia que ustedes entran a internet, a sus noticias de refrigeración. Hay una controversia grande, hay mucha puja, digamos, los industriales de la refrigeración están tratando de modificar o disminuir el efecto de estas directivas de la Comunidad Europea. Precisamente encontré este volante que teníamos del 2016 sobre el acuerdo de Kigali. Si ustedes se acuerdan, lo de la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono fue un éxito a nivel mundial con el protocolo de Montreal. Protocolo de Montreal que prohibió los combustibles, los refrigerantes que afectaban el ozono. Sin embargo, después el remedio resultó un poco perjudicial porque los hidrofluorocarbonos resultaron unos potentes emisores de gases de efecto invernadero. Entonces mejoraban el efecto contra la capa de ozono, pero eh, eran muy perjudiciales para el calentamiento global. Entonces, en el acuerdo de Kigali, 170 países se acordaron limitar, prohibir en algunos casos el uso de los hidrofluorocarbonos. Como veíamos, ahora ha avanzado más, están prohibidos ya en Europa. Entonces ahí están los resumen del acuerdo. Esto es un poco viejo, 8 años, pero ahora se están prohibiendo en Europa todos los refrigerantes. ¿Por qué esto? Porque la refrigeración por absorción es una solución muy viable en cuanto al reemplazo de los refrigerantes. Ustedes, los que conocen de refrigeración, saben que otras actividades que hay, otras tecnologías, como el CO2, el propano, y para reemplazar los refrigerantes.
Pero nosotros presentamos esto de la refrigeración por absorción, sobre todo la refrigeración por absorción con bromuro de litio y agua, porque el refrigerante es agua que es completamente inocuo, que no es perjudicial ni para la capa de ozono ni para el calentamiento global. Y además tiene una cosa muy importante y nosotros llegamos allá por el aprovechamiento de calor residual. Eh, el aprovechamiento de calor residual es una cuestión innegable, mucha energía se pierde, es decir, es necesario desarrollar procesos de calefacción en la industria y en la misma, en otras actividades, pero entonces se pierde mucho de ese calor que se genera. Entonces, últimamente se ha hablado mucho de la economía circular y el calor tiene unas ventajas tremendas comparadas con la electricidad. El ciclo de economía circular o el reciclaje, pues era reciclar, reducir, rechazar primero que todo el consumo, recuperar y reusar. Pues con energía térmica, o sea, con el calor, la refrigeración, se puede reducir y se puede recuperar y reusar la energía, cosa que no es posible en electricidad, porque en electricidad se puede almacenar, se puede reducir, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí en este momento. Entonces, a la izquierda ven lo del reciclaje. La necesidad básica de la industria es la refrigeración. No solo la industria, sino en general la sociedad necesita la refrigeración. Hay muchas muertes, no quise mostrar eso, estuve pensando, porque es bastante extenso, pero hay muchos estudios y hay programas mundiales de todas las entidades energéticas de la ONU, de que los países avancen en la refrigeración. La refrigeración es el grado de desarrollo. Primero, el primer indicador de desarrollo en una sociedad es el consumo de electricidad. Y el otro más importante o más real es la refrigeración. A medida que se alcanza el desarrollo, o por ejemplo, que una familia tiene poder adquisitivo, lo primero que hace es comprar un abanico, como se dice en la costa, a los ventiladores y poner refrigeración porque es necesario. Ahí hay muchos indicadores del estrés térmico a que está sometida la población y en nuestro país las zonas más pobres en el litoral pacífico y en la zona caribe están sometidos a estrés térmico y no tienen acceso a la refrigeración. Recientemente, el Estado colombiano, tal vez ustedes han visto, los distritos térmicos es una buena solución para vender la refrigeración como servicio. Sí, hay un ejemplo muy bueno aquí en Cartagena, que es en La Serena. Se queda a 10 kilómetros de Cartagena hacia Barranquilla. Y entonces ahí hay ejemplos, ahí se ha montado la refrigeración por absorción y un grupo de conjuntos familiares, de edificios. Algunos tienen, llega el servicio de refrigeración, o sea, agua fría y retorna agua menos fría. Entonces, es un proyecto muy interesante. También hay otros distritos térmicos, pero no tan importantes, bueno, no tan pertinentes. Por ejemplo, que más han hecho propaganda es en Medellín. Medellín no es necesaria la refrigeración, no es tan grave, mejor. Pero está el distrito de Alpujarra y han avanzado mucho. EPM lo impulsó y es un proyecto demostrativo, pues importante por eso, por ser demostrativo y porque
Entonces nosotros hemos expuesto también con los distritos térmicos, con ONUDI, con la UME, la refrigeración por absorción, porque la refrigeración por absorción sí es la base para los distritos térmicos. En Colombia, los distritos térmicos siguen haciéndolos, o siguen proyectándolos con refrigeración convencional, que llamamos la de compresión, pero los distritos térmicos sí tienen una ventaja grande. Entonces, la principal ventaja de la refrigeración por absorción es que se puede mover con calor y con calor recuperado, o sea, con aprovechamiento de la energía térmica residual. En 2020, el Ministerio de Energía hizo un concurso que era el Reto Cultura Energética. Nosotros fuimos ganadores, por ahí Bian Camilo nos acompañó en eso, ganadores en la categoría de Economía Creativa. Inclusive participamos pensando inclusive que estábamos en el lugar equivocado, porque el reto cultura energética se basaba en reducir el consumo de electricidad, pero lo que nosotros decíamos peyorativamente, apagando bombillos, es decir, disminuyendo consumo de electricidad, lo cual es muy viable y necesario, aunque Colombia no es un gran consumidor de electricidad. Colombia tiene la intensidad eléctrica más baja en Sudamérica después de Bolivia. Y eso que Bolivia es un país que está en el altiplano. Entonces, eso es un indicador de subdesarrollo y de nuestro país relativo. Y entonces nosotros dijimos, bueno, entremos a este concurso, a pesar de que nosotros no decimos apagar bombillos, que es burlonamente lo decimos, ¿no? Nosotros dijimos, nuestra idea es cambiar la fuente energética. Pues es una manera de reducir el consumo, cambiar la fuente energética utilizando lo que siempre hemos trabajado desde mucho del aprovechamiento de calor residual. Entonces, teniendo en cuenta una cuestión muy importante, que la refrigeración es un proceso térmico. La refrigeración, ustedes lo saben, es enfriar un recinto, un producto, y eso es un proceso térmico. Entonces, la fuente de energía puede ser térmica, puede ser energía de renovables no convencionales, con los conectores solares cilíndrico-parabólicos, que los vamos a mostrar también. Es decir, tenemos un recurso que es el sol y tenemos los techos o las áreas libres disponibles. El tema nuestro era refrigeración por absorción con solar térmica, y otra posibilidad que hay son los residuos vegetales que hay en las plazas de mercado. Y lo enfocamos en las plazas de mercado como poner un ejemplo, pero puede ser en la industria. Entonces puede ser utilizar pellets y hacer una pelletización, utilizar como combustible para calefacción, y con la calefacción, ya lo vamos a ver, producir la refrigeración por absorción. Entonces ahí mostramos por qué, siendo un proceso térmico, teniendo fuentes térmicas alternativas o subutilizadas, desperdiciadas, por qué utilizar electricidad para generar refrigeración. Es una pregunta que queda y es una de las ventajas de esto. Entonces, para refrigeración, para aprovechar la energía solar, lo mejor que se ha desarrollado, lo más reciente, son los colectores solares cilíndrico-parabólicos. Vamos a mostrar rápidamente también esto. Y lo otro, pues ya lo habíamos hablado, la pelletización con los residuos orgánicos. Estuvimos aquí en la Plaza de Palo Quemado. En la Plaza de Palo Quemado, pues sirvió para que también ellos están haciendo ahora, cogiendo los residuos orgánicos que antes se enviaban
al relleno de Doña Juana eh, a producir metano, a producir biogás. Entonces, es un proceso que en otros países ya más avanzados no hacen, no utilizan los rellenos, porque de todas maneras este biogás, por más que se recupera, es contaminante y es un gas efecto invernadero 80 veces más que el CO2. Entonces, ¿por qué decimos la refrigeración por absorción? Porque se hace con presión térmica y el refrigerante es agua, que es, como decíamos, es completamente inocuo, inofensivo para el cambio climático y para la capa de ozono. Eh, ¿Cómo hago para quitar este, este cuadro aquí? Bueno, ya se pudo. Bueno, entonces está la comparación entre el ciclo convencional de compresión mecánica, electromecánica, y el ciclo de refrigeración. Entonces, como todos ustedes, técnicos, ingenieros de ARRAE, saben, el ciclo de refrigeración, los principales componentes pues son el compresor que comprime el refrigerante, que es un refrigerante que decimos que es perjudicial y que está en vías de limitación o prohibición. Tiene el efecto refrigerante se hace en el evaporador, o sea, cuando se evapora el refrigerante, entonces absorbe el, la temperatura o la energía térmica del producto o del recinto que se tenga. Otro componente es el condensador y una bomba, entonces, que circula esto. Entonces, este es el ciclo de refrigeración convencional y el insumo o la fuerza motriz de este ciclo, pues, es la electricidad que mueve un motor, que el motor comprime el refrigerante. Contraria, el ciclo de refrigeración tiene una semejanza. Entonces el compresor se reemplaza por un generador, que es un generador de, de refrigerante, digámoslo así, pero realmente lo que hace es un ciclo. Y la fuente de energía no es electricidad, sino es calor. Es calor que puede ser un calor residual mejor, o como vamos a ver, puede ser con gas natural o cualquier otra fuente de calor. Entonces tiene también los mismos componentes, un absorbedor, un generador, y tiene el condensador y el evaporador, que son básicamente lo mismo. Entonces el compresor se repara por estos tres elementos. Vamos a explicar más adelante el circuito. Entonces la refrigeración por absorción es uno de los métodos más antiguos. Es decir, si se ve en la historia de la refrigeración, lo primero que se hizo fue ir y buscar hielo a las partes frías en Alaska, en el norte de Norteamérica, y transportarlo en barcos. Después se inventaron o apareció la refrigeración por absorción. Una anécdota, pues a los que han estado en algunas fincas con el enfriador por absorción o las neveras de petróleo, entonces utilizaban una llama que era producida por el petróleo y con eso se hacía la refrigeración. Eso es para, en ausencia de electricidad, era una solución antigua. Yo soy viejo, pero tampoco la alcancé a usar. El compresor de vapor mecánico reemplaza el sistema térmico y es impulsado, como decíamos, por una fuente de calor, que puede ser calor residual, de un proceso o un combustible. Utilizan apenas una pequeña porción de electricidad en comparación con otros. Entonces, son básicamente un grupo de intercambiadores de calor. Son todo esto que ven de un equipo que se ve aquí a la izquierda, son intercambiadores de calor, que cada uno hace su función, y una pequeña bomba que circula la mezcla de bromo. Por ejemplo, en el caso, hablemos de ese bromuro de litio y agua, y otra parte que produce electricidad o que necesita electricidad es para producir vacío
porque la refrigeración por absorción funciona principalmente utilizando dos principios, que es la absorción de un fluido por otro, y un fluido y por la producción de vacío. Entonces, las ventajas de la refrigeración por absorción, o vamos a ver primero la explicación del ciclo de la refrigeración por absorción. Este es un corte de un aparato de refrigeración por absorción, un chiller, digamos, pero es un esquema simplificado para explicación. Realmente no es tan sencillo, pero en eso. Entonces, como decíamos, la refrigeración por absorción se basa en la propiedad que tiene una sustancia de absorber a otra sustancia. En nuestro caso vamos a explicar cuando se usa como refrigerante el agua y como absorbedor el bromuro de litio. El bromuro de litio es una sal. La sal de cocina, la sal conocida es el cloruro de sodio. Estas son familiares, son similares. Entonces, simplemente la mezcla es agua con esta sustancia bromuro de litio, con una sal que es el bromuro de litio. Entonces, se tiene el ciclo, vamos a iniciar el ciclo aquí, se tiene una solución concentrada de bromuro de litio más agua y se introduce por algún medio calor, que ese calor separa las dos fases de agua y concentra más el bromuro de litio. Entonces el agua evaporada sale por arriba, el bromuro de litio concentrado desciende y va a un tanque. Entonces, siguiendo el ciclo de refrigeración, el agua generada aquí es transportada a un intercambiador de calor donde ya va a ser el efecto refrigerante. La manera de hacer el efecto refrigerante entonces es utilizando la otra propiedad que es el vacío. Usted sabe que cuando se tienen situaciones de vacío, pues es más fácil la evaporación de un líquido. Entonces, eso se aprovecha o se utiliza la base de la refrigeración para absorción, o el compañero de esta mezcla. Entonces se hace vacío y el agua que viene aquí por el efecto del vacío, entonces se evapora. Al evaporarse, usted sabe que en la evaporación se absorbe calor. Entonces entra agua fría, entra agua relativamente fría, unos 7, 8 grados Celsius, y sale agua a la temperatura que se desee. Entonces, esta es la parte. Los vapores de agua, entonces, pasan a otro intercambiador, aquí lo muestran en otro intercambiador, donde se tiene la solución, descendiendo la solución de bromuro de litio, y la lleva por decirlo algo así, a un tanque, a un recinto, donde se tiene ya una mezcla de bromuro de litio y agua. O sea, el agua se recupera, el bromuro de litio también, y se tiene aquí una bomba que es el único aparato eléctrico, además de la bombea otra vez y hace el ciclo. Esta es el principio realmente sencillo, como se ve, y vamos a ver entonces las ventajas de utilizar la refrigeración por absorción. Entonces, el costo operativo es muy bajo, el costo de mantenimiento es bajo. El mantenimiento de un aparato de estos es conservar el vacío, controlar también la concentración de bromuro de litio, porque se puede perder, y en general
de vez en cuando una limpieza. La historia o los chillers por absorción o refrigeradores por absorción fueron un poco desacreditados porque se producía la cristalización del bromuro de litio, esos cristales, entonces tapaban y entorpecían el funcionamiento. Eso ya ha sido solucionado modernamente. Los equipos vienen con los equipos y con el control realmente de la concentración de bromuro de litio para que no se produzcan esos cristales. Entonces el mantenimiento es realmente sencillo, es una máquina que es estática. Lo único dinámico, lo único que gira es la bomba y el compresor, que son muy pequeños y son intercambiables. Si vemos en esto, son aparatos muy pequeños que simplemente se puede tener de reemplazo, tanto la bomba como el compresor de vacío y el vacuómetro, también lo llaman, y, y el sistema puede funcionar sencillamente. La ventaja, y tal vez la más importante, es que es un refrigerante. El refrigerante es el agua, que es un refrigerante ecológico, no tiene potencial cero en reducción de la capa de ozono y tiene potencial cero en el calentamiento global. Ustedes que manejan los refrigerantes, sean que hay índices, indicadores, propiedades de cada refrigerante que muestran estos índices. Como decíamos, es es un proceso estático. Entonces, lo único que se mueve es la solución de refrigerante, de refrigerante más el concentrador, más el absorbedor. Entonces, no hay partes móviles, no hay vibración, es una operación silenciosa. Entonces, el calor recuperado de los procesos industriales se puede utilizar, pueden decir, es la base para la refrigeración por absorción, o la mejor opción es aprovechamiento de calor sobrante, de calor residual. Consumo de electricidad bajo, ya vimos que son unas bombas pequeñas y un compresor, un vacuómetro, y que no hay fugas de refrigerante, no se requiere, no hay desgaste porque es poca la actividad. Entonces, esas son la utilización. Ya habíamos visto esto. Entonces, los tipos de chiller o máquinas de enfriamiento por absorción. Vamos a ver primero, de acuerdo a la aplicación. Un chiller se puede utilizar como un enfriador, que es el principal uso. Se puede utilizar como bomba de calor, o sea, para bombear calor de una parte a otra. Se puede hacer un efecto combinado, que es un chiller heater, o sea, enfriador, calentador. Y hay bombas de calor tipo 1 y tipo 2, dependiendo. Eso es una clasificación dependiendo de la temperatura que use. De acuerdo con la fuente, entonces la fuente que más nos interesa o que promovemos son los gases de exhausto y agua caliente. Los gases de exhausto de algún proceso, de las turbinas a gas, de los compresores reciprocantes, de las chimeneas en general, y son la fuente energética para mover un chiller por absorción. La otra fuente es agua caliente, que como vamos a ver, puede ser de colectores cilíndricos parabólicos, puede ser condensados sobrantes o corrientes líquidas que hayan una planta o en un hotel o en una clínica. Puede ser vapor, que puede ser producido por el combustible que se quiera. Entonces, cuando se tiene vapor, se produce, se utiliza como fuente, bien sea vapor de alta presión en una caldera o aprovechamiento de algunos vapores es que los vamos a ver. Hay una aplicación muy interesante que es lo que yo llamo multitoma.
que es una fuente que tiene varias entradas y también con un fluido térmico. Cuando se utiliza, ustedes saben que hay empresas que trabajan con fluidos térmicos para calentar. Entonces, de acuerdo a la aplicación ya lo vimos y de acuerdo a la cantidad de pasos o el número de etapas que se hace la compresión, puede ser de simple efecto, puede ser de doble efecto, de triple efecto. Entonces, esto lo vamos a ver aquí enseguida. Entonces, siempre se criticó también a la refrigeración por absorción porque tenía un coeficiente de desempeño, de performance bajo. Entonces, ustedes saben que el coeficiente del COP es la salida dividido por la entrada, o sea, el efecto de refrigeración menos la energía dividido por la entrada, bien sea calor o electricidad. Entonces, es la comparación del COP, de la refrigeración por absorción con la refrigeración convencional electromecánica, pues no es muy válida porque en la refrigeración electromecánica, este trabajo, esta energía es electricidad. En cambio, en el otro es un calor, ojalá residual. Entonces, la comparación, cuando se hace esa comparación, pues se debe tener en cuenta. Entonces, de acuerdo a la fuente de calor para mover, entonces se pueden tener de, de simple efecto. Y entonces, en ellos el coeficiente de desempeño pues es bajo, es del orden del 0,65 al 0,8. Entonces, esas eran las primeras máquinas que existían. Después, ya con fuentes de calor más altas, o de temperatura más alta, entonces el coeficiente se ha mejorado del orden de 1 a 1,5. Y ya con otras fuentes más altas y con desarrollo ya de las máquinas por absorción, entonces se tienen coeficientes de performance de operación más altos con equipos de triple efecto, o sea que se hacen varios intercambiadores para hacer varias etapas. Precisamente aquí empezamos a mostrar las máquinas. Enfriador de triple efecto, entonces, es el COP08. Enfriador de doble efecto, o sea, con dos etapas ya más grandes. Este es muy sencillo, este es más grande, o más equipos, más enfriadores, más intercambiadores de calor. Y de triple efecto, entonces ya tienen muchos más intercambiadores. Entonces, la fuente de calor, la vamos a ver más adelante, es el vapor, de presiones de 0 a 3,5 bar, capacidades de 500, de 50 a 3.500 toneladas de refrigeración, y ahí está el consumo. Estos modelos que les muestro son de una marca que nosotros representamos aquí en Colombia. Fuimos buscados por ellos, bueno, primero nosotros y después por ellos con nuestros seminarios que hacíamos de aprovechamiento de calor residual, tanto para una resolución que se hizo, expidió el Estado colombiano antes de la ley 1715, que entregaba incentivos para el aprovechamiento de calor residual. Y de ahí tomamos también el nombre de aprovechamiento de calor residual. Entonces, fuimos buscados por esta firma, no digo el nombre, porque no quiero que se tome como propaganda comercial, pero nosotros también los buscamos porque fueron los primeros que desarrollaron tomar como fuente energética para la refrigeración por absorción directamente los gases de chimenea. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay varias gamas de estos equipos de refrigeración por absorción. Como decíamos, el más usual, el que se usa
para acondicionamiento es el de bromuro de litio y agua como refrigerante y bromuro de litio como absorbente. Entonces trabaja en temperaturas desde -5 °C hasta 35. Es decir, uno puede obtener agua hasta -5. Cuando la temperatura es más baja, hay 5 grados Celsius hasta 90. Y la bomba de calor tipo 1, bomba de calor tipo 2 para calores más altos, desde 90 grados Celsius hasta 160, ya es para producir un fluido de trabajo. Entonces, esas son las escalas que hay o los tipos de equipos, y ahí se ven las fotografías para que tengan una idea. El que más me interesa a mí, me llama la atención, es este que yo lo llamo la multitoma, que tiene una fuente de energía múltiples. Entonces puede usar calor de chimenea, puede usar como fuente y combinarlo con agua proveniente de los colectores, o puede ser agua caliente de otras fuentes, ¿no? Agua caliente de geotermia o productos industriales, o agua industrial caliente que es hay una aplicación interesante que es aprovechar ciertos vapores, por ejemplo, en este caso de lo que llama la fritación o la fritura de papas y los vapos que se producen en algunos productos. Entonces ese vapor muy escandaloso, pero tiene un contenido también de calor que se emite a la atmósfera. Entonces, desde 0 PSI, o sea, vacío, hasta 5 PSI, pueden alimentar un equipo de estos. Las otras fuentes son las que calor renovable, un quemador, lo vamos a ver más adelante también, un fluido térmico, un quemador, con propano, con biogás, con gas natural, con GLP o con diésel. Entonces, es también. Estos equipos utilizan también un quemador de estos como backup, para cuando la fuente de calor residual o la fuente no sea suficiente o falle por algún motivo, entonces ellos brindan la fuente de energía necesaria para mantener la refrigeración que se desea. Entonces vamos a ver aquí diferentes tipos. Entonces vapor de baja presión, lo que les decía. Entonces trabajan con capacidades desde 0 hasta 4.000 toneladas de refrigeración. Y presión desde 9 hasta 50 y un coeficiente de operación realmente bajo, de 0,8, porque la temperatura es baja. Otro con vapor ya proveniente de una caldera, entonces también se tienen ahí las características desde 43 a 152 PSI, libras de presión, capacidades desde 50 hasta 3.500, y ya el coeficiente de performance ya mejora, el coeficiente de operación mejora, y las capacidades también son muy similares. Entonces se utiliza desde caldera de vapor, vapor de proceso, vapor de plantas de cogeneración, o la extracción de turbinas de vapor, o sea, la cogeneración realmente. También en forma de agua, con agua caliente de las camisas de un motor de diésel, un motor de combustión interna, agua caliente, ya lo hemos dicho muchas veces, los colectores solares, condensadores se recuperan, se pueden usar ahí. Recuperación de gases de combustión de incineradores, recuperación de calor de proceso y celdas de combustible. Entonces, en este también, como la temperatura es baja, también el coeficiente de operación es bajo. Con agua caliente de mayor temperatura, entonces noten que ya sube el coeficiente
Y las fuentes pues son no las mismas, pero con temperatura más alta, vapor, agua caliente, alta temperatura, de paneles solares, agua caliente generada por intercambiadores de calor con un fluido térmico o recuperación de calor condensados. Y las capacidades también son las mismas. Las temperaturas pues entonces ya son mayores. Con un quemador, que era lo que decía, bien sea como backup o simplemente cuando se quiere, cuando no se dispone de fuentes energéticas, pues es viable también con quemadores dedicados con gas natural, GLP, propano, eh, el biogás, querosene, diésel, petróleo, biogás. Acuérdense que hablábamos de las neveras de petróleo, entonces era simplemente producir una llama, esa llama con esos gases son la fuente de calor. La más importante para aprovechamiento de calor residual pues es con gases de chimenea. Entonces con temperaturas de 480 a 1100 grados Fahrenheit, son como 250 grados Celsius en adelante, y se produce ya también, se utiliza para doble efecto y con un coeficiente mayor. Esta es la multitoma que yo les mostraba en una foto. Entonces utiliza varias fuentes al mismo tiempo. Entonces utiliza gas de chimenea, 250 grados Celsius, que decíamos, una combinación con otra fuente de calor en forma de gases de escape, agua caliente, de hornos, vapor. Y entonces es muy interesante esta aplicación porque además se le pone un quemador como backup en lo que se tiene. La refrigeración por absorción pues es la base de la trigeneración. Ustedes saben que la cogeneración se llama CHP, Combined Heat Power, y la trigeneración le agregaron otra C, se llama CCHP, o sea, Combined Heat Power y refrigeración. Cool. Entonces, la cogeneración y la trigeneración simplemente es una recuperación de calor de un motor a gas, de una turbina a gas o de microturbinas. Estos lo están usando en los distritos térmicos, o con la turbina a vapor, que es la cogeneración inicial que funciona en algunas plantas antiguas aquí en la sabana de Bogotá. Todavía trabajan turbinas de vapor y generación de electricidad. Entonces la trigeneración pues agrega la refrigeración por absorción y se tienen los tres servicios: agua, de agua caliente o vapor, refrigeración y electricidad. Se genera electricidad en las turbinas. En un ejemplo de los equipos que están trabajando en Colombia, en biodiesel de Barranca Bermeja, es una filial de Ecopetrol. Entonces trabaja para reducir la temperatura del biodiesel. Entra el agua a 13 grados y sale a 5. Y ya tuvimos oportunidad de estar y hay equipos funcionando. También funcionan en monómeros, en varias plantas de la zona industrial de Mamonal. Existen esto. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, Ingeniero, tenemos... ya nos queda media hora, sí, señor. Sí, vamos a hablar entonces una reseña del amigo, el componente de la refrigeración por absorción, que son los colectores solares cilíndrico-parabólicos. Es decir, cuando se tiene un techo o unas áreas en una planta o en un proceso, en un hotel o en una energía terciaria, de instalaciones terciarias como los hoteles o los hospitales o los hoteles o las clínicas,
Entonces necesitan consumir refrigeración, y una manera es utilizar, pues en este momento está en boga, pues la fotovoltaica, porque es un proceso muy exitoso, muy interesante, pero hay otra manera de utilizar la energía solar, que es con la solar térmica. Entonces, simplemente es para cuando se tenga también un consumo térmico, se puede mirar, con la ventaja de que la solar térmica necesita menos área, necesita el orden de 2 metros cuadrados por kilovatio térmico, mientras que la solar necesita 10 metros cuadrados. Entonces, se puede aprovechar mejor, habiendo consumo térmico, las áreas disponibles con colectores solares. Esta es una foto de los colectores y este es un corte, un esquema, donde se ve simplemente un colector, se llama cilíndrico parabólico, porque es una superficie reflectora, que puede ser aire, puede ser una lámina metálica. Nosotros hicimos un colector y lo tenemos en pruebas. Realmente en Bogotá no ha sido exitoso, pero con materiales más interesantes o más específicos para esto. Entonces se hace es una lámina enrollada en forma de parábola. En el foco de la parábola se coloca un tubo que es el receptor, que puede circular por un fluido térmico o agua simplemente. Entonces, este es el efecto lupa, la concentración de los rayos solares en el foco. Era lo que jugábamos cuando niños, a calentar, a quemar papeles o hojas de, de, de cualquier cosa con una lupa. Este es el fenómeno, y se ha desarrollado y funciona. Entonces, lo demás son elementos ya. Este vidrio es opcional, son elementos, y yo muestro esto porque es un equipo que están promocionando, están vendiendo una compañía sueca, que es la que más está promoviendo esto, y tienen ya comprobado, tienen certificaciones de este estándar, donde dice que la eficiencia óptica es del 76%. No es lo mismo que la eficiencia térmica, pero la eficiencia óptica. Y dice que un aparato de 3.6 kilovatios necesita 6 metros cuadrados. Con 6 metros cuadrados, eso en Europa. Nosotros aquí con la irradiación tan excelente que tenemos, entonces podemos tener mejores rendimientos. Lo demás son características de peso, de viento, la temperatura máxima que alcanza solo 180 grados Celsius. Estos son un desarrollo posterior, o compiten con los colectores de placa plana, que se tienen que cuidar mucho. Eso se utiliza mucho para agua caliente sanitaria, agua a 50, 60, 70 grados Celsius. Y en los colectores de placa plana, pues se tienen que cuidar mucho. Si hay mucha irradiación, pues superan esas temperaturas, y que también trabajan con tubos de vacío, otros. Entonces, pero entonces, estos sí son hechos a propósito para alta temperatura, o bueno, también producen vapor. Una utilización ya independiente de la refrigeración es la integración de la solar térmica en una planta con colectores cilíndricos parabólicos, donde ya hay una instalación de calderas. Entonces se aprovecha este calor, aquí este esquema, donde se ven los rayos y la concentración y el colector. Entonces, en diferentes puntos de una instalación de calderas se puede adicionar el agua proveniente de un colector cilíndrico parabólico. Puede ser en el tanque condensados, en el desagregador, ir directo al proceso, o en almacenamiento de vapor de una caldera de vapor, o también en el economizador. Entonces, es otra posibilidad que se está analizando, y se están haciendo ejemplos aquí para
ayudar durante el día a no consumir tanto combustible o a disminuir el consumo de combustible con estos colectores. Volviendo a la refrigeración por absorción, hay una aplicación que es con las bombas de calor. Todos sabemos que en las plantas industriales, comerciales, en los hoteles y en hospitales, hay hay torres de enfriamiento para disipar el calor, para expulsar o disipar eh, agua caliente a una temperatura que no sirve para nada, del orden de 40 a 35 grados Celsius. Entonces, con una bomba de calor de estas, con refrigeración por absorción, se puede mejorar esa temperatura y producir agua hasta 90 grados Celsius. Entonces, en lugar de botar el calor y el agua, se puede hacer un aprovechamiento. Esa es otra cosa. Bueno, esta es la presentación que tenía, o que tengo, con mucho gusto. Entonces, escuchamos las preguntas. Sí, señora, hay varias preguntas que pues, nos escribieron en el chat. La primera es, ¿hay alguna solución planteada para la cristalización que se presenta en los sistemas agua-bromuro de litio? Sí, ya le dije. Es básicamente controlar la concentración del bromuro de litio. Es una mezcla, el fluido de trabajo es una mezcla de bromuro de litio más agua. Entonces, cuando hay muy baja temperatura bueno, alguna deficiencia, falta de bromuro o falta de agua o exceso de bromuro es compensado, entonces se produce esa cristalización. Entonces, si ustedes vieron aquí, por ejemplo, en este tablero de control, se tiene un control de esa concentración del bromuro de litio, ¿sí? Para evitar se produzca esa cristalización, esa congelación de los aparatos. Como les decía, eso ya lo hemos hablado, fueron en las primeras etapas, fueron los que trajeron, pero con un buen mantenimiento y un buen control de esto, además de que esto es automático, además de un control operativo permanente de esa concentración y evitar fugas de la concentración. La cristalización también se puede porque haya pérdida de vacío y haya fugas entonces del bromuro de litio. Entonces se presenta esa falla que usted anota. ¿Otra pregunta? Sí, señora, y aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué ventaja presentan los sistemas agua-bromuro de litio con respecto a los sistemas de agua amoníaco? Sí. La ventaja pues es que utilizar un refrigerante como el bromuro, el agua como refrigerante tiene todas las ventajas con que iniciamos el, la charla, ¿no? El agua, la otra mezcla que hay es agua como aglutinante, como absorbedor, y amoníaco como refrigerante, igual que el amoníaco en la compresión o en la refrigeración convencional electromecánica. Entonces, el amoníaco pues tiene mejores propiedades como refrigerante, es decir, a más bajas temperaturas. Entonces, se prefiere esta. Entonces, esa es la ventaja del, del amoníaco. Y la desventaja, pues, relativa del agua y el bromuro de litio es la limitante en temperatura. Ya cuando necesita congelación, entonces toca acudir a esto. Entonces, como les decía, hay unos equipos que son híbridos, entonces toman gran parte de la carga de refrigeración en estas temperaturas y un equipo más pequeño de amoníaco. O sea, lo, lo mezclo, lo hibridizan. Esas son las diferencias, ¿no? Cuando se usa
uno y cuándo se utiliza una mezcla y cuándo la otra. Listo. Otra pregunta es, ¿hay algún otro tipo de mezcla diferente a los ya conocidos de bromuro de litio y amoníaco? Una buena pregunta, sobre todo para el doctor Dionisio, que nos cuente el prototipo que hicieron ellos, el proyecto que hicieron, qué mezcla usaba y, bueno, y los han analizado tal vez con más detalle, menos comercial, pero sí a nivel de investigación. Entonces, adelante, doctor Dionisio. No contestó. Ingeniero Dionisio. Bueno, esa pregunta se la dejamos a él. En realidad es buscar la afinidad entre dos sustancias, ¿no? Uno que absorba y otro que se deje absorber. Entonces, que se forme una mezcla homogénea y que después con el calor se separe. Entonces, mirando también todas las propiedades químicas y físicas, se pueden probar nuevas mezclas. Y me pareció interesante, te lo decía al principio de la conferencia, el proyecto que hicieron en la Universidad de Santo Tomás. Ok, sí, señor. Última pregunta es, ¿por qué el agua funciona como refrigerante con el bromuro de litio y como absorbente con el amoníaco? Por, por lo que vimos, para las temperaturas, según la temperatura que se necesite, entonces si es suficiente, digo, es menos 5 grados Celsius o más benévola, o menos exigente, mejor. Entonces, aquí dicen que el ingeniero Dionisio se encuentra con problemas de conexión. Bueno, entonces, eh, cuando, cuando la temperatura a obtener esta temperatura objeto del agua helada es relativamente alta, digamos, de menos 5 grados, entonces se prefiere el agua. Y tiene la ventaja de que todo lo que le mostramos. Entonces, volvemos a lo mismo, cuando la temperatura es, es más baja, entonces el agua hace lo de aquí, lo del color marrón, hace absorbedor, y el amoníaco hace lo verde de refrigerante. Entonces, usted sabe que el, el amoníaco es para trabajar a más bajas temperaturas, ¿no? Evapora a mucho más baja temperatura que el agua, o sea, temperatura de congelación. Esa es la razón. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, señora, hay otra preguntita. Dice, entendiendo la diferencia entre adsorción y absorción, ¿cuáles son las aplicaciones en las que se usa uno o se usa el otro? Por Sí, ejemplo, interesante la pregunta. dice, por ejemplo, ¿en qué casos uso un chiller de amoníaco y en qué casos uso uno de silica gel? Sí, exacto. Entonces hay otro fenómeno, es decir, ustedes aquí estamos viendo la absorción con B. Y hay otro fenómeno, bueno, otro proceso, que es la absorción con D. La absorción es la mezcla que se hace que un sólido absorbe un gas o un líquido. Entonces, las sustancias que utilizan como absorbentes son lo que usted dice, sílica gel o ceolitas, o bueno, se me olvida la otra. Entonces, la ventaja que tiene la absorción es la temperatura de la fuente de calor.
Ustedes vimos que esta temperatura de 75 para refrigeración por absorción, de 70, mínimo 75 grados Celsius. Con la refrigeración por absorción se puede utilizar del orden de fuentes de calor del orden de 50 grados Celsius. El inconveniente que tiene la refrigeración por absorción es que no es muy comercial. Aquí en Colombia, una firma muy importante de refrigeración la estuvo promoviendo, pero realmente no han encontrado porque los equipos no cierran financieramente tanto. Pero es una aplicación interesante que está en desarrollo y estamos seguros que con el tiempo va a ser comercial. ¿Alguna otra pregunta? No, señor ingeniero. Ingeniero, por parte de eso ya nos podría compartir la presentación del día de hoy, Sí, claro, con mucho gusto. porfa. Claro, la comparto. Listo, sí, señor. Bueno. Bueno, Entonces, ingeniero. si no hay más preguntas, No, señor, no hay más eh, preguntas. Bueno, por parte del capítulo ASRAE de la Santo Auto, le queremos agradecer por compartir su conocimiento, por su tiempo, por esta conferencia. Le damos las gracias, ingeniero. bueno, muchas gracias. Pues estamos en permanente contacto. Esto de la refrigeración por absorción es una cuestión nueva. Ustedes saben que en nuestro medio todos quieren ver dónde se aplica o que el vecino lo haga primero, pero ya los distritos térmicos son una aplicación muy importante y algunas industrias también la están usando. Entonces, les recomiendo que estén atentos al desarrollo de esta tecnología y el avance en nuestro medio. Estamos también atentos a cualquier consulta que les iba a mostrar aquí mis datos, pero bueno, ahí en la presentación que hay. Iba a mover aquí el slide, pero creo que ya está congelado. Entonces, muchas gracias y continuamos en esta labor. Los felicitamos por esta difusión. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Que esté muy bien. Feliz tarde.